Oídme. ¿Somos cristianos porque somos rebeldes o somos rebeldes porque somos cristianos? La resistencia pasiva ha demostrado ser eficaz. Contamos con los ejemplos de Gandhi y de Martín Lutero King. ¿Significa eso una condena del cura guerrillero Camilo Torres? Nadie duda de la rectitud de intenciones de Camilo Torres. Dice Monseñor el del Cámara. Ya sabemos lo que dice el del Cámara. Los defensores de la opresión son sanguinarios. Orden, por favor. Dejad que me explique. Diálogo sí, alboroto no. Pero si es que no se puede... Aquí... Lo primero que hay que examinar desde la... Oye, mira, un cura antiguo. Es si la resistencia pasiva es estoy de eficaz. acuerdo. Vamos a ver. Yo pido la parada. Oiga, ¿esto también pertenece a la parroquia? Sí, claro. Ah. ¿A quién busca? Al párroco. Yo le acompañaré. Es muy amable. En que la sentada en determinadas ocasiones es eficaz. Tenemos el caso... Discutían, ¿no? Naturalmente. A mi modo de ver, este asunto de la rebeldía violenta ante la injusticia ofrece una doble vertiente. Eso es, una doble vertiente. Para mí resulta clarísimo. Don Melchor, aquí le buscan. Ya, un momento, ya voy. Aquí le dejo con él. Ya aguardaba su visita. Usted es don Mariano, ¿verdad? Uy. ¿Y usted, don Melchor? Claro. El párroco, ¿no? Naturalmente. Es que estoy dando clase de judo a mis muchachos. Ya. Catequesis, ¿no? Algo así. El judo es un deporte muy completo. Mensana incorpore sano. Pero es que aquí queda alguno con el corpore sano. Todos, naturalmente. Venga conmigo. Le sigo. Don Mariano, ¿se ha hecho usted daño? No, nada. Ha sido la de esa, al dar la de esa de...